¿Sabías que una mujer en México le quitó la vida a toda su familia simple y sencillamente para quedarse con el negocio familiar, ya que ella sentía que merecía más que sus hermanos? El caso de hoy es el de la familia Castillo Candela y nos lleva a ponernos a pensar una cosa: ¿hasta dónde es capaz la gente por ambición? Y hasta dónde también llegan los lazos familiares. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Yesenia Ivonne Castillo Candela. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Alrededor de las 11:45 de la noche del 3 de julio de 2022, mientras en Veracruz se celebraba el carnaval, las autoridades recibieron una llamada. Les alertaban que en una casa había sucedido un ataque armado y varias personas habían perdido la vida. Cuando escucharon los nombres de las víctimas se quedaron impactados. Eran los miembros de una familia muy conocida en la zona, los Castillo Candela, quienes con el paso de los años habían sido personas muy importantes en el lugar. Los oficiales rápidamente llegaron a la escena y se encontraron con algo completamente terrible. Había distintos cuerpos en la casa y todos habían sido atacados ya sea con arma de fuego o con arma blanca. Las víctimas fueron rápidamente identificadas como José Luis Castillo Hernández, de 63 años, su esposa María Concepción Candela Barbosa, de 62, sus hijos Óscar Castillo Candela, de 45, y Yuridia Edith Castillo Candela, de 44. Además de eso también estaba María de la Luz Estrada Holguín, quien era cuñada de la familia, y Óscar Valentín Castillo Estrada, de 38 años, a quien se identificó como un pariente directo. El más vulnerable de las víctimas era Mario Alberto, de 15 años, sobrino de varios de ellos. Realmente, como les digo, la escena era aterradora, pero también hubo otra cosa que llamó muchísimo la atención. Había 3 sobrevivientes. Otra de las hijas de la pareja, llamada Yesenia Ivonne Castillo Candela, de 35 años, su hijo Luis Aldair, de 7, y su sobrina Geraldine, de 5, quien era hija de Yuridia. A Yesenia la encontraron acurrucada en el umbral de la puerta y tenía los ojos completamente llorosos. Además de eso, abrazaba a los niños en una forma de protección. La mujer dijo que ella se encontraba en una casa en la parte de atrás del terreno de la familia que constaba de varias propiedades y había escuchado algunos disparos. Dijo que trató de esconderse en este lugar e incluso le tapó la boca a los niños para que estos no gritaran, y de esta forma pues supuestamente había sobrevivido. Al final de cuentas, como en muchas de estas historias, a la gente le encantan los héroes, y Yesenia comenzó a ser vista como una heroína. Comenzó a salir en periódicos y se hablaba mucho de ella como la mujer que había salvado a 2 niños de una muerte segura. Evidentemente, en un primer momento a Yesenia no se la investigó. Solo se vio que tenía algunos rasguños en el cuerpo, pero ella decía que era producto de la huida que había tenido que hacer, y obviamente pues todo el mundo le creyó. Nadie se atrevía a pensar que ella estuviese mintiendo. Pero con las investigaciones se averiguó que en efecto ella el día de los hechos había escondido muchas cosas, y no había sido la heroína que todos esperaban, sino la autora intelectual de los hechos. Ahora bien, para entender qué sucedió en esta familia y por qué Yesenia tomó la decisión de quitarle la vida a todos, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y comenzar a hablar de ellos. La historia de los Castillo Candela comienza en un entorno muy rural de Durango, donde José Luis Castillo Hernández y su esposa María Concepción Candela Barbosa comenzaron a trabajar. Ambos habían nacido en el campo y tuvieron un total de 6 hijos: Óscar, Yuridia Edith,
Yesenia Ivonne Yamilet, y otro hijo varón del cual no se menciona el nombre en ninguno de los medios, seguramente para respetar su identidad. De Yesenia podemos decir que su infancia transcurrió en un entorno de escasez, rodeada de sus hermanos y del bullicio de los mercados locales. A los 5 años ella ya acompañaba a su madre, aprendió a regatear y a seleccionar las mejores gallinas en este lugar. Ya para 1992 la pobreza acechaba a la familia. Una sequía prolongada diezmó todas las cosechas, por lo que José Luis emigró él solo temporalmente a Torreón para trabajar en una maquiladora de textiles. María Concepción por su parte se quedó sola con sus hijos, pero tejía mantas durante las noches, las cuales iba a vender a diferentes mercados. Así fueron pasando los años y cuando Yesenia llegó a la adolescencia, su padre se hartó de las condiciones de vida que estaban teniendo, así que comenzó a incursionar en el negocio informal de carnes. Comenzó a comprar algunas reses flacas en subastas y las vendió en porciones a distintos vecinos. Su esposa por su parte lo ayudaba limpiando y empaquetando. La familia en ese momento no se hizo adinerada, pero el negocio de las carnes comenzó a asegurarles techo y comida. La relación con Yesenia en ese punto con sus padres era bastante mala. José Luis era distante, controlador y priorizaba siempre el negocio, mientras que María Concepción solamente mediaba las discusiones con su fe católica. Esto forjó en Yesenia una independencia temprana, pero también un resentimiento latente hacia su padre y las figuras masculinas. Ya en el año 2000 la estabilidad familiar se volvió a ver amenazada por otra sequía, así que se fueron de Durango buscando nuevas oportunidades. Abandonaron toda la vida que tenían en este lugar para irse a Veracruz, atraídos por las posibilidades que ofrecían tanto el pueblo como los mercados. Allí se instalaron en un barrio modesto y alquilaron un terreno con 3 viviendas continuas. Una de estas era para los padres, otra era para Óscar y la familia que ya tenía en ese momento, y otra la compartían Yuridia y Yesenia. Mientras tanto, los otros hijos ya tenían su propia vida. El cambio no fue para nada sencillo, especialmente para Yesenia, quien había dejado atrás sus amistades de la infancia y tenía que caminar largas distancias para asistir a la escuela secundaria. Eso sí, sobresalía en distintas materias como las matemáticas, pero prefería evitar destacar entre sus compañeros. En esa época comenzó a enviarle cartas a una amiga en Durango, donde le expresaba su sensación de estar atrapada. En el espacio en el que ella estaba sentía que no iba a lograr sus sueños. Aún así terminó la secundaria, pero la universidad quedó fuera de su alcance, ya que en su casa la prioridad era el trabajo, y su padre solía decir que el verdadero aprendizaje se obtenía en la vida y no en las aulas. Fue así como a los 18 años ella se integró al negocio familiar. Aprendió a pesar carne, a negociar y a atender a distintos clientes en el mercado. Comenzó como cajera y su padre le pagaba un salario modesto. Con el tiempo asumió distintas responsabilidades. Comenzó a administrar inventarios y atendió a clientes frecuentes. La familia ya había crecido de manera muy grande. De ese puesto en Durango que los hizo mudarse, llegaron a abrir 15 carnicerías en Veracruz. Fueron reconocidos por sus cortes frescos y sus chorizos caseros. Yesenia se volvió muy hábil en las ventas y siempre tenía una sonrisa. Y aunque con su trabajo comenzó a lograr cierta independencia económica, el ritmo del negocio la agotaba y el cansancio se reflejaba en su vida. Y hablando de otras facetas de su vida, la personal transcurría con mucha tranquilidad. Durante la adolescencia, como muchos jóvenes, tuvo relaciones breves sin mayor profundidad. Tampoco era muy dada a las fiestas ni a las salidas nocturnas. Prefería las veladas familiares, ayudar en la cocina o estar con su hermana. Pero en 2010 conoció a un chico llamado Luis Aldair, un joven que trabajaba como mecánico y vivía en el mismo barrio que la familia. Su relación nació en el mercado, cuando él llegó a reparar un refrigerador en su puesto de carnes. Luis era sereno y el equilibrio perfecto que ella necesitaba frente a la intensidad y rapidez de su familia. Así las cosas, se mudaron juntos en 2012 y en 2015 nació su primer hijo, Luis Aldair Jr., un niño muy alegre. No se llegaron a casar, pero sí vivieron como una pareja estable, mientras Luis comenzó a colaborar en el negocio familiar. También recogía insumos y cuidaba a su hijo durante los largos turnos de su mujer. Pero las tensiones familiares comenzaron, y es que José Luis era protector en exceso, y comenzó a desconfiar de Luis y Yesenia, quienes para él llevaban una vida llena de lujos y de excesos, para él a costas de la carnicería.
Ya para el año 2018 los desacuerdos sobre el manejo de los negocios se intensificaron. Óscar, el mayor de los hermanos, para ese punto manejaba las finanzas, mientras que Yesenia exigía mayor participación. Ella decía que era la que más se esforzaba y obviamente merecía reconocimiento. Yuridia por su parte intentaba mediar entre sus hermanos, pero el resentimiento ya estaba muy fuerte. Según Yesenia, su padre siempre había favorecido a Óscar por ser el mayor, y en 2020 las cosas se agravaron. Hubo una auditoría en la carnicería, y el padre de los chicos encontró un fraude. Había varios reclamos también de una empresa que le suministraba materia prima, y que reclamaba por un faltante de millones de pesos. Las personas que habían realizado este fraude eran Yesenia y su pareja, y esto puso muy mal a su familia. Al descubrir las irregularidades, José Luis le retiró a Yesenia parte de la administración y decidió heredar en vida, dando mayor porcentaje a sus otros hijos, lo que provocó silencios incómodos y miradas de desaprobación por parte de Yesenia. Ella comenzó a sentirse excluida, ya que sus hermanos apoyaron a su padre. En las noches le decía a su pareja que ella también tenía derecho a todo lo que se había construido, y en conversaciones privadas con su madre expresó su frustración. Dijo que se sentía relegada, y la mujer le respondía con gestos de consuelo. Así las cosas, en noviembre de 2021 Yesenia descubrió que estaba embarazada por segunda vez. La familia le organizó una pequeña fiesta en junio de 2022. Todo el mundo quería saber el nuevo nombre del bebé, y el papá de Yesenia quería que quedara ligado a una de las carnicerías que tenía como legado. Así las cosas, ya en su 8º mes de gestación, Yesenia todavía compartía cosas en las redes sociales, mostrando una gran felicidad. Y en ese ambiente de resentimiento, ambición, de peleas y también un poco de reconciliación, llegamos a la noche del 3 de julio de 2022, en la cual pasaron los hechos que ya les narré con anterioridad. Pero ¿cómo descubrió la fiscalía que Yesenia había planeado todo lo que había pasado? Es importante decir que, según las investigaciones, a la casa entró un grupo de personas a quienes les habían pagado para quitarle la vida a toda la familia. Tardaron en este lugar varios minutos hasta que lograron su cometido. Y luego, como ya les dije, pues iniciaron las investigaciones. Y todo el mundo en la comunidad quedó completamente impactado. La cobertura mediática fue inmediata. Y muchas personas le creían a Yesenia, querían mostrarle su empatía, mientras que otras directamente la acusaban y la condenaban. Y es que para las autoridades la familia Castillo Candela era una familia muy discreta, y algunos incluso comentaban que no hablaban con nadie y siempre estaban dentro de su casa. El único contacto que tenían con los vecinos era en su carnicería. La noticia comenzó a replicarse rápidamente en los medios de comunicación, y antes que se supiera lo de Yesenia, muchos medios hablaban sobre que había sido un ajuste de cuentas o un ataque de narcos. Pero ya con los informes forenses se determinó que esto no había sido así, y las autoridades pudieron interpretar que todo había sido hecho por un grupo especialista. Los peritos forenses iniciaron el análisis en la escena y recogieron distinta evidencia. Un detalle crítico emergió el día en que se revisó la propiedad. Las puertas no mostraban signos de haber sido forzadas, lo que descartaba un asalto típico o un ataque de personas que vendían estupefacientes, ya que lo que hubiese pasado en ese momento era que ellos hubieran tirado las puertas o las ventanas. Esto obviamente hizo que la línea de investigación sobre un ajuste de cuentas se cayera. Una persona conocida de la familia tenía que ser quien había planeado todo. Y aunque en un principio Yesenia fue entrevistada como testigo clave, su relato inicial no fue del todo claro. Eso sí, siempre se mantuvo. Ella describió cómo había escondido a su hijo y a su sobrina en un cuarto trasero, y que ellos habían escuchado los disparos y los gritos. Otra cosa que también hizo dudar a los investigadores fue que algunos residentes de la colonia reportaron un vehículo merodeando específicamente 2 días antes de los hechos. También se recordaron algunas conversaciones que Yesenia había tenido con personas desconocidas en la calle. Los vecinos no habían podido identificar a las personas con las que ella estaba hablando, por lo cual obviamente fue una alerta. Además de eso, no faltaba nada de valor en la casa. De nuevo, esto quería dar a entender para los investigadores que había sido una persona cercana y que realmente el objetivo de los hechos había sido uno completamente distinto al que ellos pensaban en el inicio. Con todo esto, la fiscalía comenzó a explorar la dinámica familiar y muchas personas mencionaron los roces que había por el control del negocio.
Tenemos que especificar en este momento que ya ese negocio valía millones de pesos. Aún así, Yesenia seguía siendo vista como una víctima para muchos. Pero el 10 de julio se dio un avance significativo, cuando se analizó el número de teléfono de Yesenia. Se encontró que ella tenía varios celulares y números desechables registrados a su nombre en Coahuila, y que estaban vinculados con células criminales. Además, también se pudieron recuperar los mensajes de estos dispositivos, y uno de ellos aludía a unos arreglos pendientes y a un pago por servicio, programado para después del 3 de julio. Una cosa que hizo que los investigadores volvieran a pensar que Yesenia tenía algo que ver. Teniendo toda esta información, las autoridades decidieron interrogar a los otros 2 testigos, el hijo de Yesenia y su sobrina. Primero, la sobrina dio un testimonio que fue muy importante. Ella dijo que la mujer no había sentido ningún tipo de pánico y que además de eso no se había sentido nerviosa cuando escuchó los disparos en las otras casas. Tampoco, supuestamente, como ella dijo, los había puesto en una esquina para que se protegieran. Comentó que siempre se había sentido muy tranquila de la situación. El hijo de Yesenia no pudo hablar debido al trauma. Realmente él todavía no podía articular palabra alguna. Pero sí que las autoridades al final se quedaron con la primera declaración de la sobrina de Yesenia y comenzaron a querer indagar un poquito más. Cabe destacar también que ella se había tardado en dar algunos datos a los oficiales. Además de eso, también se encontraron huellas parciales de zapatos en el marco de la puerta principal de la casa, que eran compatibles con el calzado que Yesenia estaba utilizando esa noche. Asimismo, las cámaras de vigilancia captaron un automóvil sedán de color gris el día 3 de julio cerca de la medianoche. La policía, ya con toda esta información, comenzó a pensar que la mujer tenía motivos importantes para quererse deshacer de sus padres y también de sus hermanos. A finales de junio se rastrearon los movimientos de las cuentas financieras asociadas a Yesenia, y en estos se habían detectado distintos fraudes de transferencias, las cuales se habían hecho a una cuenta personal de una persona en Coahuila. Las transferencias más grandes de este tipo se realizaron un día antes y un día después de los hechos que ya les narré. Los montos, eso sí, no se divulgaron públicamente, pero sí que pusieron en mira todo lo que Yesenia hacía y se vincularon a una red de pagos potencialmente peligrosos. Los investigadores también tuvieron en cuenta que el ataque había ocurrido de noche, en una fecha completamente estratégica. Con todo esto sobre la mesa, las autoridades emitieron una orden de aprehensión en contra de la mujer, quien para ese momento se encontraba en Durango, a donde había viajado semanas antes para despedirse de su familia. En Durango, para muchos ella seguía siendo una trágica sobreviviente, pero ya en el estado donde vivían y donde sucedieron todos los hechos en Veracruz, ya muchas personas pensaban que ella había actuado de manera muy fría. Así las cosas, el 2 de agosto de 2022 la mujer fue arrestada. Fue un despliegue policial un tanto desproporcionado para muchas personas. Era un grupo armado para arrestar a una mujer que estaba embarazada. Además de eso, se coordinaron 3 grupos de 3 estados diferentes. Como ya les comenté, Yesenia tenía un avanzado estado de embarazo y por esas mismas fechas dio a luz a su hijo. Esto agregó un poco más de drama a todos los hechos. Eso sí, la mujer fue presentada ante una jueza y esta dijo que no podía salir de prisión, que se iba a quedar en prisión preventiva hasta que iniciara su juicio. A eso sí hay que aclarar que se le permitió mantener a su hijo. Mientras ella tenía al pequeño, estaba en un área de maternidad, un tanto alejada de las otras reclusas, eso sí, con un futuro bastante incierto. Cuando se supo que Yesenia estaba en la cárcel con alguna que otra comodidad y además de eso había podido mantener a su hijo, las reacciones no tardaron en estallar. Muchas personas pensaban que esas cosas no tenían que suceder e incluso le pusieron un apodo en los medios de comunicación, la hija traidora. Varias personas también iban a reclamarle, mientras que otras querían estar cerca de ella y ser sus amigas. Y es que su familia también se dividió. Yamilet, su hermana, quien al principio la había defendido públicamente, cambió de tono en una rueda de prensa. Y en contraste, otros parientes, como por ejemplo sus tíos de Durango, habían repudiado a Yesenia sin reservas. Además, había otros parientes como primos y otro tipo de tíos que pensaban que ella era completamente inocente. Así las cosas, el proceso judicial avanzó. Y en enero de 2023 y mayo de 2024 se renovó la vinculación a proceso, a pesar de que Yesenia había presentado varios amparos para ella.
Al final, el juicio comenzó en enero de 2025, captando la atención no solamente nacional, sino también internacional. La fiscalía construyó el caso. Dijeron que esa noche un grupo armado había entrado a la casa gracias a que Yesenia les había abierto o bien había dejado abiertas las puertas. Luego de eso ellos ya tenían pactado que ella iba a estar en la última habitación y que a ese lugar no tenían que pasar. Y terminaron liquidando a todos los miembros de la familia y saliendo del lugar después de unos minutos. Las autoridades dijeron que Yesenia había actuado con muchísima frialdad y que no sentía ni un solo remordimiento por haberle quitado la vida a casi toda su familia. La fiscalía también realizó una construcción de los hechos. Hay que especificar aquí que el arma homicida nunca se encontró y la reconstrucción tuvo que hacerse sin estas. La defensa respondió con fuerza y alegaron que el caso estaba basado en meras suposiciones, pero se mostraron testigos clave, peritos, informes balísticos y todas las cosas necesarias para poder demostrar ante toda duda que Yesenia había planificado todo lo que había sucedido con su familia. La defensa comenzó a decir en este momento que Yesenia había actuado por la mala relación que tenía con su padre y que básicamente quería tener una especie de venganza. Pero luego dijo que esto no era cierto, que simple y sencillamente quería enmendar las malas acciones que había hecho. Pero su defensa volvió a decir que era una víctima, una mujer resiliente y que se necesitaba que se le diera ayuda psicológica. La fiscalía, por su parte, pidió 70 años de prisión por cada víctima. Al final, el 6 de octubre de 2025 se dictó la sentencia. La mujer fue hallada culpable de homicidio doloso calificado y la condena se formalizó para el 15 de octubre. Ella recibió 20 años de prisión, acompañada de una compensación económica para la familia, la cual sería de 6.1 millones de pesos, más o menos 875,000 por cada una de las víctimas. Eso sí, cuando se dio el veredicto, como ya les dije, muchos miembros de la familia apoyaron a esta mujer y muchos otros la repudiaron. Varios familiares inconformes dieron a conocer en los medios su intención de apelar, ya que querían que se reclasificara el delito como homicidio calificado. Estamos solicitando, en primer lugar, que se abra una investigación verdadera. No saben ni siquiera cuántos entraron al domicilio y cuántos cometieron el crimen. El representante legal de las víctimas calificó la sentencia como una ofensa, ya que supuestamente ellos esperaban que fuese muchísimo mayor y más severa. Eso sí, hasta finales de octubre, cuando estamos realizando toda esta investigación, no existen indicios sólidos de que Yesenia no participase en los hechos. Eso sí, ya se tiene a la autora intelectual, ahora hay que buscar a los autores materiales de los hechos. Ella hasta el día de hoy no ha hablado, porque si habla tendría al final que poder aceptar su responsabilidad, algo que ella no quiere. Mientras tanto, Yesenia, de 38 años, permanece en aislamiento, accede a terapia psicológica y recibe visitas supervisadas de su pareja y su hijo mayor de 10 años, mientras se mantiene bajo custodia del menor, que tiene solamente 3. Su veredicto hasta el día de hoy se mantiene firme y la familia no ha hecho más cosas por apelar o buscar alguna que otra solución. Imagina que tu hija fallece de manera repentina. Te dicen que fue por un virus, por una complicación respiratoria. El dolor te consume y el desconcierto te paraliza. Pero en pleno funeral, mientras la despides, recibes un mensaje en tu teléfono que lo cambia todo. Tu hija no había fallecido por una enfermedad, sino por una cirugía estética. Le comenté a mis familiares de esa situación de que estaba algo raro del corpiño. Opté por sacar a todos de la sala, familiares de ella y de míos. Sacamos todo para poder revisarla. Me acompañaron mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior y ahí vimos que tenía implantes. Aunque suene descabellado, eso fue lo que vivió Carlos Said, el padre de Paola Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años que soñaba con su fiesta de 15 años, con un viaje a Europa y con seguir brillando como capitana de su equipo de voleibol. Pero su madre y su padrastro decidieron adelantarle el regalo de cumpleaños y darle una operación de implantes de senos y glúteos, que según ellos le cambiaría la vida, y sí que se la cambió para siempre. Lo que siguió fue una cadena de silencios, omisiones y mentiras, que hoy tienen a todo México exigiendo justicia. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. El 21 de septiembre de 2025, en una capilla de Durango, México, el féretro cerrado de Paola Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años, reposaba en el centro del salón.
Su padre, Carlos Said Arellano, se inclinaba sobre la madera con el corazón roto. Le habían dicho que su hija había fallecido por complicaciones de un virus, que había sido repentino y que no había mucho que hacer, pero algo no encajaba. Al acercarse, Carlos notó algo que no debía estar allí. Un corpiño quirúrgico estaba visible bajo el vestido de su hija, y además el pecho de la chica parecía estar hinchado y fuera de lugar. En ese momento su teléfono sonó. Era un mensaje anónimo, breve pero devastador, que le indicaba que su hija no había fallecido por un virus, sino por una cirugía estética. Con las manos temblorosas, Carlos apartó a los asistentes y cerró la puerta de la capilla. Junto a su madre, su hermana y su cuñada, abrió el féretro. Bajaron la tela del vestido de la chica con mucho cuidado, y lo que vieron les cortó el aliento. Tenía cicatrices recientes debajo de sus pechos que lucían como de implantes, marcas de cánulas en el abdomen y evidencia de grasa inyectada en sus glúteos. Todo el cuerpo de Paola Nicole estaba completamente diferente. Carlos cerró el ataúd en silencio. No tendrían entierro ese día. Lo que comenzó como un velorio se convirtió en el inicio de una investigación penal que hasta el día de hoy ha conmocionado a todo México. Pero para entender cómo se llegó a este momento tenemos que retroceder y volver al inicio de la vida de Paola Nicole, aquella niña que estaba soñando con su fiesta de 15 años. Paola Nicole Arellano Escobedo nació el 14 de enero de 2011 en Durango, México. Fue hija de Carlos Said Arellano Aragón y Paola Jazmín Escobedo Quiñones, una pareja joven, quienes soñaban con un futuro brillante para su pequeña. Paloma no era hija única, ya que antes de empezar a formar una familia con Carlos, Jasmine, como nos referiremos a la madre de Paloma de ahora en adelante, había tenido un hijo llamado Christopher, producto de una relación con otro hombre. Carlos era arquitecto de profesión y se distinguía por su carácter trabajador y el empeño que siempre ponía para que su familia tuviera estabilidad económica y emocional. Jasmine vivía fascinada por los cánones de belleza. Su interés en las cirugías plásticas era recurrente, transformando no solamente su cuerpo, sino también la forma en la que se relacionaba con el mundo, algo que al parecer había heredado su madre, a quien también le gustaba someterse a distintos tratamientos para verse cada vez más joven. Con todo esto, la infancia de Paloma transcurrió en un hogar que desde fuera parecía estable, pero pronto se quebró, ya que Carlos y Jasmine decidieron separarse cuando la niña apenas tenía 4 años. La custodia fue otorgada a la madre, pero ambos progenitores acordaron tenerla en modalidad compartida, por lo que Carlos siempre estuvo presente en la vida de su hija. Y así Paloma creció en dos realidades. Por un lado, el afecto protector de su padre, y por el otro, la influencia cada vez marcada de su madre, quien, como ya dijimos, estaba inmersa en el mundo de la belleza artificial. Desde pequeña, Paloma se mostró como una niña alegre, curiosa y amante de los deportes. Su energía iluminaba cada espacio y era muy querida por todos. Al llegar a la adolescencia ingresó a una secundaria bilingüe y allí encontró su lugar en las canchas de voleibol. Lideró al equipo de la secundaria y las llevó a obtener distintas victorias en torneos colegiales. Jasmine, por su parte, seguía viviendo en un mundo distinto. Su vida giraba en torno a la apariencia y era paciente frecuente de distintos procedimientos estéticos, moldeando su cuerpo para encajar en un ideal que ella misma promovía. Y aunque no contaba con formación médica ni con cédula profesional, se movía en distintos círculos donde la belleza era muy importante. Fue en ese entorno de su vida que conoció a un hombre llamado Víctor Manuel Rosales Galindo, un cirujano plástico certificado, con quien se dice comenzó a mantener una relación sentimental. Supuestamente, según han dicho en unas fuentes, esta relación incluso sucedió antes de que ella se divorciara del padre de Paloma, pero esta información todavía no ha sido confirmada. De Víctor se sabe que también nació en Durango y era hijo de Manuel Rosales Leiva, un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Este vínculo familiar levantó muchas sospechas más adelante. También se sabe que trabajaba en una clínica, la cual era un centro privado, con un historial de procedimientos bastante cuestionables. Sea como sea, la relación entre él y Jasmine era muy intensa, marcada por la devoción que ambos compartían con la estética. Ella lo veía como un escultor de cuerpos y él como una musa y una cómplice. Pero a diferencia de su madre, a Paloma no le interesaban los cuerpos voluptuosos ni las cirugías estéticas. Ella siempre había tenido una figura delgada y atlética, y según su padre siempre estuvo conforme con su anatomía. Su vida giraba en torno a sus amigos, a la escuela y a las tardes deportivas donde siempre disfrutaba.
Ya para septiembre de 2025, Paloma estaba muy emocionada. Estaba cerca de cumplir 15 años y sus padres le habían prometido una fiesta, la cual estaba prevista para realizarse a finales de enero de 2026. Además de eso, su padre le regalaría un viaje a Europa, donde él la acompañaría. Pero su madre tenía otros planes de regalo. Mientras que Carlos ya estaba preparando el viaje haciendo un recorrido soñado, la madre de la jovencita había planeado regalarle una cirugía estética. Con el apoyo de Víctor, Jasmine comenzó a proyectar esos ideales que tenía en Paloma, sugiriéndole que su cuerpo de adolescente podía ser de alguna manera mejorado, para que estuviera lista para su futura fiesta de 15 años. Semanas antes de los hechos, ajeno a esta propuesta, el padre de Paloma comenzó a notar comportamientos inusuales en su hija. Ella parecía más callada de lo normal, pero él se lo atribuyó a la adolescencia. Él jamás se imaginó lo que estaba sucediendo realmente en la mente de Paloma. La pesadilla comenzó el 11 de septiembre de 2025. Ese día Jasmine retiró a Paloma del colegio, alegando que la niña se sentía mal. Poco después contactó al hombre con una noticia alarmante. Según ella, Paloma había dado positivo a una prueba de un virus que había desatado la emergencia sanitaria mundial. Le explicó que la aislarían en unas cabañas en la sierra sin señal telefónica y le pidió que no se preocupara si no lograba comunicarse con ellas. Para respaldar esta versión, Jasmine envió la imagen de una prueba médica, pero el documento, según se vio posteriormente, era una falsificación. Realmente era del año 2022, cuando en efecto Paloma sí había dado positivo para este virus. Carlos, confiando en la mujer, aceptó la explicación sin sospechar mucho, pero había caído en una red de mentiras meticulosamente tejida. Al día siguiente, Paloma fue trasladada a una clínica. No fue aislada, ni hubo cabañas ni protocolo sanitario. En ese quirófano privado, su padrastro firmó como médico y tutor, autorizando un procedimiento triple: colocación de implantes mamarios de silicona, liposucción abdominal y lipotransferencia a glúteos. La madre, quien también había firmado la autorización sin formación médica ni cédula profesional, participó como enfermera asistente. Su presencia en el quirófano sin ninguna acreditación se convertiría más adelante en un punto clave de toda la investigación. Y así, ese día, sin el conocimiento ni consentimiento del padre de Paloma, la niña fue sometida a una cirugía estética de alto riesgo. No le realizaron evaluaciones médicas ni psicológicas previas, como exige la normativa internacional para procedimientos en menores de edad. Tampoco, como ya dijimos, se le solicitó el consentimiento al padre, a pesar de que ambos tenían la custodia compartida. La intervención fue presentada como un regalo adelantado, pero era una cirugía innecesaria y de alto riesgo para una adolescente cuyo cuerpo aún estaba en desarrollo. Ese mismo día, Paloma salió del quirófano con vida, pero con señales de alerta: hinchazón, fatiga y dolor. Aún así, su madre la llevó a casa minimizando los síntomas. Durante 3 días permaneció en reposo sin atención médica especializada, pero ya el 15 de septiembre la tragedia se desató. Carlos recibió una llamada que cambió su vida para siempre. Eran las 3 de la tarde cuando le informaron que Paloma estaba grave e internada en el hospital. Hasta ese momento él creía que su hija estaba en la sierra, como le había dicho Jasmine, para poder recuperarse del virus. Al llegar al hospital encontró a Paloma en terapia intensiva, intubada y con el cerebro inflamado por distintas complicaciones que los médicos no le lograban explicar. La habían inducido en un coma para estabilizarla, pero los daños avanzaban. El hombre pasó horas junto a la cama de su hija tomándole la mano y hablándole con ternura, sin comprender del todo por qué estaba en ese estado. En un momento, mientras la abrazaba, se percató que ella tenía un corpiño quirúrgico. En ese momento, con la angustia, no le dio importancia, pero más adelante sería un detalle muy crucial. Según lo que los médicos le dijeron a Carlos, Paloma había sufrido un paro cardiorrespiratorio y su corazón presentaba una inflamación severa. Por esa razón habían decidido inducirle el coma. Sin embargo, nunca le explicaron que la complicación estaba relacionada por unas cirugías estéticas que, como ya sabemos, le habían practicado unos días antes. Ya el 19 de septiembre, Paloma mostró signos de mejoría. Incluso apretó la mano de su padre, giró la cabeza y comenzó a responder a distintos estímulos. Debido a esto le retiraron los tubos y Carlos sintió que le regresaba la vida. Sin embargo, esa misma noche el colapso fue definitivo, ya que la inflamación se agravó y afectó la base del cerebro. Al día siguiente, a las 7:24 de la noche, Paloma fue declarada con muerte cerebral. La causa oficial: encefalopatía hipóxica, edema cerebral y bradicardia.
todas secuelas de complicaciones postquirúrgicas. Sin embargo, en el certificado de defunción inicial, el cual fue emitido rápidamente y se firmó por los dos padres, se omitió cualquier mención a alguna cirugía y se señaló únicamente una enfermedad. Jasmine, aún en el centro del engaño, se apresuró a la entrega del cuerpo para el funeral. La Fiscalía General del Estado intentó realizar una necropsia esa misma tarde, pero Carlos, abrumado por el duelo y sin sospechar la verdad, creyendo que Jasmine decía la verdad, pensó que no era necesario, pues ya le habían dicho que la pequeña había fallecido a causa del virus. Así las cosas, el funeral se organizó de inmediato, priorizando que los familiares y amigos de Paloma pudieran despedirse de ella. Y como ya sabemos, fue en ese momento que el hombre recibió el mensaje donde le confesaban todo. Evidentemente, esta noticia afectó a la familia paterna. La abuela de Paloma no paraba de llorar. La tía apenas contuvo las náuseas y Carlos cerró el féretro en silencio. Horas después acudió a la fiscalía para presentar una denuncia formal contra la clínica, el médico y la madre de Paloma, ya que quería esclarecer qué había sucedido. Además, también utilizó sus redes sociales para alzar la voz, decidido a que la verdad no quedara oculta. Los medios mexicanos hicieron eco del caso, que se viralizó rápidamente, y cada revelación resultaba más reveladora. En los reportes de los medios de comunicación se comenzó a saber información muy importante, como por ejemplo, como nosotros ya sabemos, que no solamente el padrastro de Paloma estuvo en la intervención, sino también su propia madre. La indignación pública creció. No podían creer cómo era posible que a una niña de apenas 14 años le realizaran esos 3 procedimientos estéticos tan duros. Se señalaba que el mundo estaba enfermo y que su madre era muy insegura. También alegaron que cómo era posible que un médico hubiese aceptado hacer tal cosa. Después de la denuncia interpuesta por Carlos, la fiscalía intervino de inmediato, y como parte del protocolo, el cuerpo de la jovencita fue llevado para realizarle distintos exámenes forenses, iniciando un proceso que destaparía todo un escándalo. El caso dejó de ser un duelo privado y se convirtió en una causa nacional. Así, luego de unos días llegaron los resultados preliminares, que fueron entregados a la familia. Estos confirmaron las complicaciones postquirúrgicas y no el virus que había dicho la madre de Paloma. La fiscalía entonces comenzó a interrogar a distintos testigos y pidió la bitácora quirúrgica. En ese lugar aparecía, como ya sabemos, Jasmine como enfermera asistente. Además de eso, también se pidió la supuesta prueba que ella había enviado a Carlos, que como ya sabemos había sido falsificada. La fiscalía confirmó que se estaba investigando a la madre y al padrastro de Paloma. Ambos, conscientes de lo que estaba sucediendo, comenzaron a evitar a las autoridades. También se investigó por qué no se había pedido el consentimiento del padre para realizar la intervención, lo que abría un vacío legal y ético bastante considerable. Carlos comenzó entonces a marchar por las calles de Durango exigiendo justicia, y varias activistas en pro de los derechos de las mujeres también denunciaron esta violencia estética, la cual para ellas presiona a las niñas a modificar sus cuerpos para poder cumplir algunos estándares de belleza. Así la cobertura mediática se intensificó y en las redes sociales el caso fue ganando mucha fuerza. En el colegio de Paloma se emitió un comunicado expresando tristeza y la imagen de la escuela con un listón negro se volvió viral. Mientras el caso escalaba, el titular de los servicios de salud de Durango declaró que en efecto la clínica sí contaba con servicios para operar, al igual que el médico que había realizado la cirugía. Por esa parte no había nada extraño. Según sus propias palabras, el padrastro de Paloma estaba certificado y la clínica recientemente autorizada. Aún así, se le fue solicitado el expediente médico del hombre. Por su parte, el organismo de protección sanitaria también señaló que el consentimiento solo de uno de los padres era suficiente para poder realizar la cirugía, así que por ese lado tampoco se podía realizar mucha investigación. Sin embargo, se dijo que en estos casos donde hay cirugías tan complicadas, sí se puede pedir la firma del otro progenitor y que se debía estudiar según lo que se realizaría si ambas firmas eran necesarias. También se dijo que no solamente se tenía que pensar en que la clínica o el médico no estuvieran acreditados, sino que al final de cuentas era una niña que estaba pasando por un procedimiento muy duro y que las complicaciones podían llegar y que realmente muchas de estas cirugías terminaban en tragedia. Mientras tanto, Carlos seguía pidiendo justicia y realizó distintas entrevistas en distintos medios de comunicación y con creadores de contenido. Él insistió que su hija jamás había mostrado un interés por someterse a una cirugía estética. Era una adolescente deportista
y él sabía que la decisión no había sido suya, jamás, nunca había ni siquiera expresado el deseo de querer cambiar su cuerpo, y pensó que todo le había sido impuesto. Mientras el caso se seguía viralizando, la familia paterna organizó un nuevo funeral. Lo realizaron en una capilla rodeada de flores blancas y velas encendidas. Afuera, muchas personas que nunca conocieron a Paloma se acercaron para exigir justicia, mientras que la ausencia de la madre y el padrastro era muy notoria. Ambos ya estaban siendo señalados como responsables de la tragedia y no tuvieron el valor de presentarse. La indignación no tardó en escalar y el caso llegó al Congreso, donde algunos senadores y diputados alzaron la voz por Paloma. Desde la tribuna, una legisladora expresó su solidaridad con la familia y con toda la sociedad. Advirtió que ellos no podían quedarse de brazos cruzados y tenían que hacer todo lo posible para que estas tragedias no se repitieran. El gobernador del estado también se pronunció, prometiendo una investigación a fondo, sin privilegios ni favoritismo. La presidenta de México además también dio algunas palabras de aliento a la familia paterna de Paloma y prometió que se haría justicia. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica informó que habían solicitado la suspensión provisional del padrastro de Paloma como cirujano mientras avanzaba la investigación. Sin embargo, aclararon que la cédula profesional seguiría vigente y que él de otras formas podía seguir ejerciendo. Así, la historia de Paloma dejó de convertirse en un caso nacional para convertirse en noticia internacional. Varios medios cubrieron el caso con titulares que resonaron más allá de sus fronteras. La tragedia comenzaba a hacer eco en otros países, abriendo un debate global sobre los límites de la medicina estética en menores. En medio de la tormenta, un nuevo giro sacudió la opinión pública. Christopher, el hermano mayor de Paloma, publicó un video en las redes sociales. En él denunció que su familia estaba recibiendo amenazas de muerte y acoso. Él salió en defensa de su madre y de su padrastro, asegurando que ambos habían sido figuras amorosas y presentes en la vida de Paloma. Aseguró que había sido su madre quien había sacado adelante a la familia y quien había estado con Paloma en cada paso de su vida. Arremetió en contra de Carlos, acusándolo de haber puesto en riesgo a Paloma en el pasado, recordando un episodio en el que, según él, Paloma tuvo que ser rescatada tras la detención de su padre por conducir en estado de ebriedad. Asimismo, salieron a la luz nuevos datos del padrastro de Paloma, que según algunos medios ya tenía un historial de mala práctica médica. Aunque no tenía antecedentes penales previos, había algunos rumores de negligencias. Se reveló que el hombre ya tenía algunos antecedentes de procedimientos cuestionables, especialmente con familiares cercanos, y no era la primera vez que Jasmine lo asistía en una operación. A pesar de las versiones encontradas, la familia paterna de Paloma se mantuvo firme en sus exigencias, que el caso no quedara impune, que la verdad saliera a la luz y que los responsables se enfrentaran a la justicia. Ya el día 27 de septiembre las autoridades dieron un golpe decisivo. Luego de varios allanamientos detuvieron a Jasmine y a Víctor, quienes se escondían después de estar varios días fuera del ojo público. En una audiencia inicial se formalizaron los cargos en su contra. A Jasmine se la culpó de ser autora directa de omisión de cuidados, falsificación y usurpación, y a Víctor de complicidad y negligencia médica, delitos que según el Código Penal mexicano les podían acarrear penas de entre 2 y 5 años de prisión. Sin embargo, la fiscal general anunció la posibilidad de que una vez que se tuvieran todos los elementos probatorios, también se pudiera modificar a un delito de homicidio culposo. Explicó que la responsabilidad legal no se iba a determinar hasta contar con todos los elementos necesarios y quería llevar un proceso conforme a derecho, sin importar vínculos familiares o influencias externas. Con esto ya quería responder a algunos rumores, ya que como dijimos al inicio, el padre de Víctor era una persona un tanto importante en la política, y muchas personas pensaban que tal vez por esto el hombre saldría impune. Ese mismo día Carlos lideró una marcha, y fue acompañado por miles de personas, quienes salieron a la calle para pedir justicia. Aunque hasta ese momento el dictamen médico para determinar las causas de Paloma estaba pendiente, el caso ya había encendido un debate nacional. Y es que la muerte de Paloma no solo había dejado una gran pérdida para familiares y amigos, también había puesto en jaque a un sistema que durante años había permitido que se hicieran cirugías estéticas a infantes. Así nació la propuesta de la Ley Nicole, una iniciativa presentada en el Senado de la República para prohibir las cirugías estéticas electivas en menores de 18 años. La propuesta incluía excepciones como procedimientos reconstructivos, siempre que fueran aprobados por ambos padres y evaluados por un equipo multidisciplinario.
En paralelo, un diputado presentó una reforma similar en el Congreso de la Ciudad de México, exigiendo medidas sanitarias más estrictas. La ley Nicole, aún en comisiones, aguarda ahora su aprobación para el año 2026, y más que una reforma pretende convertirse en un legado, una medida para que otras niñas no sean sometidas a todo lo que vivió Paloma. Mientras tanto, la investigación judicial sigue en curso y los peritajes aún no están concluidos. De Jasmine y Víctor se supo que en una audiencia un juez los vinculó a proceso y ambos fueron enviados a prisión preventiva. Se fijó un plazo de 3 meses de investigación, es decir, hasta enero de 2026, y si los peritajes confirman negligencia directa, los cargos serían elevados a homicidio culposo. Y así van los avances del caso de Paloma Nicole, una niña de 14 años que jugaba al voleibol y soñaba con viajar por Europa. La ley Nicole puede ser un paso, pero ya no será suficiente porque muchas veces la forma en la que ahora se ve a las niñas ya no es la misma que en el pasado. Los cuerpos esculturales y falsos de las redes sociales han impuesto en ellas algunos estándares que son difíciles de cumplir, si no imposibles, sin pasar por una cirugía. El padre de Paloma, por su parte, continúa marchando y exigiendo justicia, y mientras su voz se escucha, la sociedad comienza a ver este problema, ya que este caso no es solo una negligencia médica, es un ejemplo de un mundo que está obligando a muchas niñas a moldear sus cuerpos antes de moldear sus mentes. Y es que la historia de Paloma no es solamente la de una cirugía estética mal practicada, sino la de una cadena de silencios, omisiones y decisiones mal tomadas. Es la historia de una jovencita que fue intervenida sin un respaldo médico ético, sin condiciones adecuadas y sin que su padre supiera lo que estaba ocurriendo. Es la historia de un sistema que en lugar de proteger, encubre, y de varias instituciones que decidieron lavarse las manos. Hoy el nombre de Paloma Nicole resuena más allá de Durango, y resuena en cada madre que duda, en cada padre que exige y en cada profesional que se pregunta dónde está el límite entre el deseo y la ética. Y mientras la justicia se abre paso, queda una pregunta en el aire. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para que la historia de Paloma Nicole no se repita? ¿Sabías que una madre de México luchó y cazó a los asesinos de su hija hasta que fueron ellos mismos quienes le quitaron la vida? Hoy te voy a contar el caso de Miriam Rodríguez, que después de la desaparición de su hija Karen, luchó por obtener justicia. Pero en un país donde muchas veces esta no se obtiene, ella terminó teniendo también un destino fatal. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Karen Alejandra Salinas Rodríguez nació en el año 1991 en Tamaulipas, México. Fue producto del matrimonio de una mujer llamada Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez y un hombre de nombre Luis Salinas Castillo. Ellos además ya habían tenido 2 hijos, Azalea y Luis Héctor. La familia era muy unida y todos se llevaban bastante bien. Y durante sus primeros años de vida, Karen creció con mucho amor y cariño. Eso sí, unos años después de su nacimiento, sus padres se separaron, pero ella jamás perdió el contacto con su padre y era muy unida a él. Además de eso, también tenía una excelente relación con sus hermanos. Eso sí, las cosas no eran color de rosa, y es que debido a la cercanía que tiene Tamaulipas con la frontera de los Estados Unidos, comenzó a ser un punto estratégico para el paso de sustancias ilegales y mercancías ilegales. Esto atrajo a muchas personas peligrosas, incluidos los cárteles, y la violencia comenzó a escalar, afectando no solamente a las bandas que se rivalizaban entre sí, sino también a la población en general. Muchas personas comenzaron a irse en el año 2013, cuando el cartel de los Zetas tomó el control y desató una guerra por el territorio. Algunos familiares y amigos de Karen trataron de irse del lugar e incluso ayudarla para que ella también se fuera. Pero la joven, como les digo, estaba muy apegada a su familia, especialmente a su madre. La ayudaba con los gastos de la casa y le hacía compañía. Además de eso, Karen en ese momento también estaba estudiando en la universidad, específicamente la carrera de psicología, por lo cual no deseaba irse y dejarla inconclusa. Ella tenía un trabajo con el cual ayudaba a su madre, y Miriam a su vez cuidaba a niños en el estado de Texas en los Estados Unidos, y tenía que permanecer en Tamaulipas ya que era muy fácil para ella moverse de un país a otro en un lapso muy corto. El trabajo de niñera de Miriam era 3 veces por semana, y siempre se comunicaba con su hija. Así las cosas, llegamos al 23 de enero de 2014.
Ese día para Karen y Miriam todo comenzó de manera muy normal. Miriam ese día tenía que irse a cuidar a los niños a Estados Unidos y así lo hizo. Le pidió a su hija Karen que siempre estuviera en comunicación con ella. Karen salió de la casa rumbo a sus clases y en cierto momento del camino, mientras estaba en su automóvil, la interceptó un grupo criminal. Estos hombres le bloquearon el paso y se la llevaron en contra de su voluntad. Luego de eso, le pidieron que diera las indicaciones para llegar hasta la casa de su familia. En este lugar la amordazaron, pero estando allí entró una persona, un mecánico que era amigo de un tío de la joven, que tenía que ir a hacerle unas reparaciones a la camioneta familiar. En ese momento los captores entraron en pánico y decidieron también privarlo a él de su libertad. Después de eso terminaron huyendo. Unas horas después, Miriam se dio cuenta que su hija no estaba en casa y tampoco había podido comunicarse con ella. Bastante inquieta recibió una llamada del grupo criminal, los cuales contactaron para poder pedir un rescate. Miriam y su esposo de ese momento todavía tenían la esperanza de recuperar a Karen, por lo cual pidieron un préstamo en el banco. Además, el papá de la chica también aportó para este rescate y dejaron el pago en efectivo cerca de un centro de salud. Sin embargo, los captores no cumplieron con el acuerdo. Si bien recibieron el dinero, no devolvieron a Karen con su familia. Ya desesperada y con poco que perder, Miriam exigió una reunión con las personas que se habían llevado a su hija. Para ese momento se enteró que habían sido integrantes del cartel de los Zetas. Para su sorpresa, accedieron. La cita fue en un restaurante de la ciudad. Según la joven madre, a esta asistió un chico delgado, y ella le rogó que liberaran a su hija. Pero este hombre le dijo que no era la banda la que estaba involucrada en el caso, pero que sí le podían ayudar a localizar a Karen a cambio de $2,000. Mientras tanto, este hombre tenía una radio, y Miriam estuvo muy atenta a todo lo que se oía en esta. Al final, luego de algunos minutos, pudo identificar al hombre por el nombre de Sama. Miriam en un principio aceptó la propuesta sin dudarlo y le dio los $2,000 a este hombre, pero Karen no regresó a casa. Las siguientes semanas se convirtieron en un cúmulo de llamadas, amenazas y falsas promesas. Y es que el caso de Karen para ese momento ya se estaba volviendo muy conocido en la región, y muchos grupos organizados decían que ellos la tenían, simple y sencillamente para sacarle dinero a la familia. Además de eso, también recibieron amenazas y promesas falsas. Incluso muchas personas pidieron dinero a cambio de supuestamente liberar a Karen. Y si bien la familia trataba de seguir cada una de las pistas, siempre llegaban a un callejón sin salida. Y obviamente ya no iban a dar más dinero hasta no tener una prueba de que en realidad alguna de las personas que les estaba enviando información tenía a Karen retenida contra su voluntad. Para ese momento Miriam ya caía en un desconsuelo increíble cada vez que trataban de seguir una pista y esta no les ayudaba a dar con Karen. Poco después, estando desconsolada, decidió irse a vivir con su otra hija, Azalea. Miriam en varias ocasiones le prometió a su hija que no iba a descansar hasta encontrar a los culpables de haber desaparecido a Karen. Con sus propias palabras, ella dijo que los cazaría uno a uno hasta el día de su muerte. Y en efecto así fue. Ese día Miriam se comenzó a enfrascar en una búsqueda muy intrépida. Todo el mundo publicitaba la foto de Karen en las redes sociales, incluso las personas que se los habían llevado. Y Miriam comenzó a rastrear a distintas personas. La primera persona que comenzó a rastrear fue Sama, el chico con el cual había hablado en aquel restaurante, el que le había sacado los últimos $2,000 que tenía. Parecía una detective en las redes sociales. Con mucha paciencia pasó horas escudriñando cada perfil que se encontraba. Quería ver con quién se relacionaba cada una de estas personas. Pasaba toda la mañana, toda la tarde e incluso toda la noche buscando información. Hasta que al final en una famosa red social encontró una etiqueta. Una publicación que se había hecho donde aparecía el chico con el cual había hablado en aquel restaurante. Al final su infinita paciencia había dado sus frutos. Ella enseguida reconoció a aquel hombre de complexión delgada. Tenía el rostro bien rasurado y se mostraba con una imagen muy feliz. Junto a él aparecía una jovencita que tenía el uniforme de una heladería local. Según buscó Miriam en internet, la heladería estaba a más o menos 2 horas de donde ella vivía.
Así la madre decidió ir a la tienda durante 2 semanas. Vigiló la entrada con mucha cautela y se aprendió de memoria el horario de la joven. Con cada cambio de turno ella esperaba la aparición de Sama, y cuando por fin lo hizo se dio cuenta que era la pareja de esta jovencita, y lo siguió hasta la casa. Tomó nota de la dirección y decidió que la guardaría. No podía solamente tener una ubicación y hacer que la policía hiciera algo más. Ella tenía que conseguir alguna pista que ligara a este hombre con la desaparición de su hija. Ya muy decidida, decidió teñirse el pelo y pintárselo de rojo para que este Sama no la reconociera. Recordemos que ellos ya habían hablado una vez. Además, también se puso un uniforme de oficial que aún conservaba, ya que ella había tenido un puesto en la Secretaría de Salud. Sumado a esto, también tenía una identificación, así que parecía todo muy oficial. Miriam pasó gran parte del día haciendo una encuesta falsa en el barrio, hasta que consiguió detalles básicos del sujeto. Luego de esto acudió a las autoridades, primero a las locales y luego a las estatales, y como no le hicieron caso fue directamente a las federales. Ella iba a todas partes con una carpeta de archivos, y jamás aceptó un no definitivo. Nadie parecía querer ayudarla, pero ella tenía la convicción de que algún día alguien la escucharía. Al final recibió ayuda de un policía federal. Ella ya tenía el verdadero nombre de Sama, Uriel Ulises Elizondo Soto, y a partir de ese momento comenzaron a buscarlo. Sin embargo, cuando finalmente el gobierno giró una orden de aprehensión, él ya se había fugado. Miriam entonces decidió redoblar sus esfuerzos para identificar al resto del grupo, y poco después consiguió fotos de Sama posando junto a sus compañeros. Y un día de casualidad sucedió lo inesperado. Era el 15 de septiembre de 2014, y Luis, el hermano de Karen, hijo de Miriam, estaba cerrando su negocio para ir a las celebraciones de la independencia. Pero en ese momento llegó un último cliente, un joven delgado que comenzó a ver sombreros, ya que Luis vendía estos en su tienda. El chico dejó que el cliente pasara, pensaba que tal vez podía tener una buena venta de último momento, pero cuando lo vio bien se dio cuenta que ese hombre era Sama. Rápidamente llamó a su mamá. Él tuvo mucho cuidado de no perderlo, lo entretuvo en la venta y trató de venderle algo y de mostrarle cosas, esto para hacer tiempo a que la policía llegara. La policía inmediatamente llegó al lugar y el joven fue detenido. Gritó, pataleó e incluso dijo que estaba enfermo del corazón. En este lugar los policías lo mantuvieron encerrado hasta que llegaron las autoridades competentes. Ya en custodia y con el paso de los días, Sama comenzó a dar algunos detalles y dio más nombres y ubicaciones de sus cómplices. Uno de ellos tenía apenas 18 años y tenía por nombre Cristian José Zapata González. Era de las personas más jóvenes del cartel. Cristian fue detenido unos días después por las autoridades y se le vio muy asustado en el interrogatorio. Miriam estuvo siempre muy atenta de todo el proceso. Ella quería que se hiciera justicia por su hija. Al final de cuentas, Cristian se quebró. Primero se cree que por su corta edad, y segundo porque Miriam tuvo varios gestos de generosidad con él. Al final terminó diciendo que llevaría a la policía al rancho donde estaba la banda que había cometido distintos crímenes, y también donde se habían sepultado varios cuerpos. Se trataba de una propiedad ubicada en un lugar llamado El Arenal, y según detalló Cristian, en el lugar había más de 20 restos. La policía y el chico fueron directamente al sitio y comenzaron a excavar. En efecto, comenzaron a ver distintos restos abandonados. Miriam encontró manchas en mesas y también huesos de distintos tamaños, aunque algunos apenas eran unas astillas. También se encontró una horca. Realmente el lugar era horrible, salido de las más terribles pesadillas de cualquier persona. Entre las cosas que se encontraron en ese lugar también había distintas prendas de ropa, y Miriam pudo identificar una de Karen, específicamente una bufanda. También dijo que había visto el cojín del asiento trasero de la camioneta de su hija. Ya en la fosa común, una de tantas que había en el lugar, los detectives hallaron distintos restos óseos, y unos específicamente les llamaron la atención. Para ellos podían pertenecer a Karen. Luego de eso abandonaron la propiedad al igual que Miriam. La mujer pasó por un restaurante cercano al camino. En ese momento divisó a una vecina de su barrio, que ella conocía desde que la madre de esta chica la había abandonado. Su nombre era Elvia Yulosa Betancourt Castillo,
y para ese momento tenía 17 años. Parecía que se estaba tomando una bebida sola y Miriam la saludó. En ese momento se acercó y de alguna manera su instinto le dijo que le podía preguntar a la chica por Karen. Para ese momento el caso era ampliamente conocido, pero Elvia se hizo la desentendida. Miriam en ese momento comenzó a pensar que tal vez la chica sabía algo, tal vez había estado vigilando el rancho. Este presentimiento se convirtió en angustia y esta a su vez dio paso a una enorme ira. Miriam no dijo más y se fue a toda velocidad a su casa, y allí otra vez en su hogar comenzó a investigar de nuevo. Supo rápidamente que Elvia tenía una relación sentimental con una de las personas que Christian había señalado como el perpetrador de privar la libertad y quitarle la vida a Karen. Así que Miriam decidió de nuevo montar una especie de vigilancia. Se enteró que el novio de esta chica estaba en prisión, así que durante días esperó fuera de ese lugar para ver si la jovencita iba a visitarlo. Al final, 2 semanas después, a la hora de visita, Elvia apareció. La policía ya estaba notificada por Miriam, así que aparecieron en el lugar y comenzaron a hacerle varias preguntas a la mujer. Se dieron cuenta además en la investigación que varias de las llamadas pidiendo rescate por Karen se habían hecho desde la casa de esta chica. Con el paso del tiempo, distintas personas que estaban en el grupo que supuestamente se había llevado a Karen comenzaron a perder la vida y algunos otros comenzaron a ir a la cárcel pero por delitos menores. E incluso varios de estos ya habían decidido dejar esas vidas y se habían transformado en taxistas, repartidores, o como en el caso de un hombre llamado Enrique Joel Rubio Flores, en un cristiano renacido. Y esta persona era el siguiente objetivo que Miriam tenía en mente. La mujer fue y visitó a la abuela del muchacho en su pueblo natal. La anciana le dijo que el chico siempre había estado en problemas, pero que en ese momento ya iba a la iglesia. Miriam comenzó a asistir de manera discreta a las reuniones religiosas y ahí al final encontró al hombre. La policía llegó y lo detuvo dentro de la iglesia. Las personas que asistían al servicio apenas podían creerlo. Mientras tanto, los forenses descartaron que alguno de los restos hallados en el rancho permanecieran a Karen, lo cual no convenció en lo absoluto a Miriam. Como resultado, tuvo una disputa del análisis del gobierno y comenzó a realizar distintas gestiones para que le dieran nuevas pruebas. Al año siguiente, un grupo de científicos estadounidenses fue hasta el lugar para analizar los huesos y comprobaron que había un fragmento de fémur que era de Karen. Mientras todo esto pasaba, Miriam seguía con su plan de venganza y uno por uno comenzó a conocer todos los hábitos, también los amigos y las ciudades de origen de cada uno de los involucrados que aún seguía con vida. También supo cómo habían entrado ellos a los Zetas e incluso pensó que tal vez ella podía unirse a ellos. De esta forma y poco a poco, y pese al nulo apoyo que tenía de las autoridades y las instituciones, Miriam se encargó de cazar a todos y cada uno de los participantes en el crimen de su hija. Para ella la búsqueda de justicia era un escape del dolor. En paralelo comenzó a participar en distintos esfuerzos para ayudar a otros padres que tenían también hijos desaparecidos. Así se convirtió en la directora de una organización no gubernamental. El padre de Karen, en cambio, se convirtió en otra persona después de la tragedia. Antes de todo era muy alegre y rara vez salía de casa, pero la transformación del hombre fue progresiva, tanto física y emocionalmente, hasta que un día incluso sus propios hijos dejaron de reconocerlo. Y aunque insólita, la confrontación de Miriam en contra de los Zetas comenzó a rendir sus frutos, ya que como vimos estaban realizándose distintas capturas, pero a menudo los amigos de la mujer se preocupaban y le advertían que tal vez estaba yendo demasiado lejos. Ella repetía en distintas ocasiones que no le importaba perder la vida, solamente quería saber qué había pasado con su hija. Ya en marzo de 2017 el caso sufrió un revés, ya que casi 2 docenas de convictos se escaparon de un penal. Poco después, Miriam denunció a la Procuraduría que había recibido amenazas graves y durante varios días dio entrevistas a medios locales contando la situación. Según explicó, entre los fugados se encontraban 2 de los presuntos agresores de Karen, y si bien Miriam, como ya dijimos, no tenía miedo de morir, ella quería que estas personas volvieran a la cárcel. Unos días después, uno de ellos fue capturado, pero el otro siguió libre durante mucho tiempo. En esa fuga masiva se fugan 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre.
A raíz de eso yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. En respuesta, la policía le dijo que enviaría patrullas tanto a su casa como a su trabajo, pero según los hechos todo parece indicar que Miriam no recibió ninguna protección. De acuerdo con el testimonio de ella en una de las audiencias, el policía asignado no respondía a sus llamados, por lo cual comenzó a cuestionar obviamente las labores de las autoridades. La situación, como podemos esperar, desató la angustia de los seres queridos de Miriam y de la propia mujer. Pero eso sí, el miedo nunca paralizó sus labores de búsqueda. Tanto así que en abril del mismo año Miriam continuó tras la pista de otro objetivo en su lista, esta vez de una muchacha que había ido a trabajar como niñera. Ella pasó días estacionada fuera de la casa de la familia de esta joven, esperando que ella saliera. Incluso dijo que orinaba en vasos y agotaba la batería de su automóvil escuchando la radio en la oscuridad. Su hijo Luis tuvo que ir a escondidas para pasarle corriente, y cuando la policía por fin detuvo a esta chica, Miriam corrió pero se tropezó, y en su caída se rompió el pie, requirió un yeso y andar con muletas. De cualquier forma, para ese momento ella ya había logrado la captura de 10 personas implicadas en el crimen de su hija. Pero eso sí, era algo muy complicado de hacer, y no pasó mucho tiempo para que quedara al descubierto el riesgo que Miriam estaba pasando. Y es que el 10 de mayo de ese año ella optó por no celebrar el Día de las Madres con su familia. Lo que hizo fue ir a sus labores de activista. Eran las 10:21 de la noche cuando una camioneta Nissan de color blanca comenzó a seguirla. Ella estacionó a escasos metros de su vivienda y se bajó cojeando. Recordemos que había tenido una lesión en el pie. Todavía caminaba despacio debido a su lesión. De pronto Miriam recibió una docena de impactos de bala. Su esposo estaba mirando la televisión, escuchó los disparos y salió. La encontró tendida boca abajo en la calle, con la mano en su bolsa junto al arma de fuego que siempre llevaba consigo. Todavía estaba con vida y fue llevada a un hospital, pero unos minutos después, Miriam de 57 años terminó perdiendo la vida. Obviamente el crimen desató indignación, dolor y protestas en todo el país. Sabían obviamente que habían sido los atacantes de Karen quienes le habían quitado la vida. En definitiva, este final encarnaba la impunidad que muchas personas habían estado viviendo. El 12 de mayo se realizó un funeral masivo, en el que familiares, amigos, activistas, vecinos y autoridades se despidieron de ella. Y en ese momento la obsesión cambió de protagonista. Ahora era el hijo de Miriam, Luis, quien quería saber quiénes eran los agresores de su madre. Pero luego la sensatez se apoderó del joven y declaró a varios medios de comunicación que él ya había aprendido la lección, que tenía que pedir justicia pero hasta cierto punto, y que dejaría que las autoridades hicieran su trabajo. Dijo que no cometería los mismos errores, según dijo él, de su madre, los cuales eran exponer su vida demasiado y también comenzar a seguir a gente peligrosa. Ya en junio de ese año, un día después de los hechos, los funcionarios del estado siguieron una pista y arrestaron a una mujer llamada Alejandra, otra sospechosa en el caso de Karen. La mujer había huido de Tamaulipas y se ganaba la vida manejando en un taxi. Según se dijo, Alejandra era la persona que había mantenido cautiva a Karen y que le había dado comida y también la había golpeado. Incluso dijeron que la habían utilizado como saco de boxeo. Esta mujer fue acusada de secuestro agravado. Además de eso, también se pudieron identificar a 4 autores materiales del crimen en contra de Miriam. Sus nombres eran Edwin Alain, Eric Leonel, Alfredo Misael y Juan Manuel Alvarado. Los 2 primeros estaban fugados y los últimos 2 habían salido recientemente de su centro de reclusión. Eric y Alfredo fueron detenidos a los pocos meses. Alfredo recibió una condena de 15 años, mientras que Eric fue condenado a 10 años de prisión. Ambos confesaron haber sido enviados para poder eliminar a Miriam, pero nunca quién había dado la orden. En cuanto a Edwin Alain, se supo que ingresó a prisión por otros crímenes, y Juan Manuel fue abatido en un enfrentamiento violento con las autoridades. Mientras tanto, Luis, el hijo de Miriam, tomó el liderazgo del colectivo fundado por su madre, pero el movimiento colapsó. Algunos se fueron y otros crearon sus propios grupos. Otros cayeron en un abismo de silencio. En 2021 la historia tuvo un giro, y es que la justicia decidió liberar a Elvia, tras haber cumplido 5 años en prisión. El argumento fue que la joven había cometido los delitos siendo menor de edad.
y aunque en su momento las autoridades prometieron capturar al cerebro de la operación que puso el final a la vida de Miriam, luego de 8 años no se ha dado ningún avance en el caso de Miriam, ni tampoco en el caso de Karen. En el caso de Karen específicamente solo se ha podido recuperar parte de su fémur, pero como muchas personas que desaparecen en los territorios que son gobernados por los cárteles, puede ser que sus familiares nunca puedan tener un lugar para llorarle y despedirla, porque muchos de estos cuerpos son lanzados en fosas comunes e incluso destruidos. Ahora que conocen todos los detalles de la historia, díganme qué opinan. ¿Creen que el sacrificio de Miriam y otras madres ha valido la pena? ¿O creen que es mejor quedarse callado y seguir con su vida luego de que le pasa algo tan horrible a un ser querido? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy triste, muy duro, que como podemos ver no está resuelto y seguramente este caso puede que nunca se resuelva. Ha sido una investigación muy grande por parte de Miriam, pero ella terminó perdiendo la vida por buscar justicia para su hija, una situación muy triste. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta y compartirlo si creen que a alguien más le puede interesar. También pueden suscribirse, no les cobran nada, es completamente gratis. Y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes me encuentran como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.